Muy buenas tardes. Nuevamente saludamos al profesor Mario Aguirre. Él es licenciado en Economía y magíster en Administración. Ha ocupado cargos ejecutivos en el sector privado y público en finanzas corporativas y administración estratégica. Su tesis de licenciatura fue premiada con Magna Cum Laude. Ha sido docente de la Universidad del Pacífico y de nuestra Casa de Estudios. Actualmente labora en la Bolsa de Valores de Lima, Bursen, Centro de Estudios. Es miembro fundador de la Mesa Mitológica de Joseph Campbell, Lima, Perú. Es gestor cultural en el Consejo Municipal del Libro y la Lectura de San Borja y coordinador del Club de Lectores Virtuales de dicho distrito. Mario Aguirre, gran amigo de esta Casa de Estudios, ha sido profesor nuestro. Le damos la bienvenida. Él tiene lo que nos va a contar, Club de Lectores Virtuales de San Borja. No quiero yo a abordar ese tema para que sea él dé las primicias, él nos entusiasme, él nos cuente cómo es. Adelante, Mario. Muchísimas gracias, Quique, a ti y a esta iniciativa de ciclo de Conectados con la Cultura 2021. Para nosotros es un honor, una alegría estar aquí. Esta es la tercera oportunidad que damos cuenta de nuestra labor en el Club de Lectores Virtuales San Borja en todo lo que es, podemos decir, el diagrama cultural metropolitano. Hicimos una primera exposición en la FIL 2020, luego también en la Casa de la Literatura, y esta es la tercera oportunidad que nos presentamos como Club de Lectores Virtuales San Borja en la Casa de Estudios USIL. Contándoles sí que yo soy, es verdad como decía Quique, una persona formada en economía y finanzas, pero siempre ha sido para mí la pasión que siempre he cultivado el tema de las letras y la literatura, y ha sido creo que uno de mis, más que pasatiempos, yo diría que uno de mis conductos más claros con la fuente, podemos decir, con la fuente de la paz, de la armonía, de la belleza, ¿no? Y esa fuente creo que es canal de vida, canal de felicidad. Entonces, nosotros participamos en el Consejo Municipal de Lectura de San Borja, que no es parte de la municipalidad, sino que es un conjunto de vecinos voluntarios. No recibimos ningún estipendio por estar en esta comisión, en este consejo, que tiene varias comisiones. Y una de las comisiones es el Club de Lectores Virtuales San Borja. Justamente a raíz de la pandemia surgió esta iniciativa que es apoyada por la Municipalidad de San Borja. La Municipalidad nos proporciona todo lo que es las redes, el Facebook, el link Zoom, las grabaciones, todo lo que es difusión, y también nos apoya mucho con el vínculo con los vecinos, ¿no? Así que, sin más, vamos a dar cuenta de todo lo que hemos trabajado en estos casi 2 años ya de Club de Lectores Virtuales de San Borja. Como les decíamos al comienzo, somos un grupo de vecinos voluntarios. No somos personal de la municipalidad, somos completamente autónomos en cuanto a nuestras decisiones de contenidos, en cuanto a nuestras decisiones de cómo presentar los autores, las temáticas. Mario, no se te escucha. Por favor, Mario, si puedes, activa tu micro, parece ser. Sí, disculpen, lo que pasa es que entró una llamada telefónica. Muy bien. Sí, continuando. El Consejo Municipal tiene varias comisiones, y una comisión es el Club de Lectores Virtuales de San Borja, pero tenemos otras, como por ejemplo es la Feria del Libro. La última Feria del Libro que tuvimos fue en marzo, justamente del 2020, antes de la declaración de la pandemia, que fue el 8 de marzo. Aquí tenemos, por ejemplo, una foto de la clausura de la Feria del Libro del año 2020, porque ustedes recuerdan que la emergencia sanitaria se decretó el 15 de marzo. Justamente el día 8 de marzo, es decir, una semana antes de que se decretara la emergencia sanitaria, estuvimos cerrando la Feria del Libro de San Borja, que le hemos vuelto a hacer este año 2021, ¿no? El 2020 no se pudo hacer, pero justo una semana antes de la declaratoria de emergencia sanitaria.
En la otra foto está la condecoración que dio el alcalde de San Borja a los miembros del Consejo Municipal por su labor que viene desarrollando el año 2016. Yo no aparezco en la foto porque yo me incorporé en el año 2010, en el año siguiente, 2018. Muy bien, nosotros ya llegando a lo que es estrictamente lo que es el Club de Lectores Virtuales San Borja, es una actividad, como les decía, que está apoyada por la Biblioteca Municipal. La Biblioteca Municipal es el órgano rector, podemos decir, de la vinculación cultural de lo que es el Consejo Municipal de Lectura de San Borja, el enlace con la Alcaldía de San Borja. Y nuestra misión como club justamente es propiciar la formación de una comunidad de lectores. Porque así como yo, por ejemplo, que soy economista y le gusta la literatura, en el club también tenemos, por ejemplo, personas de diferentes corrientes profesionales, médicos, tenemos también administradores, tenemos también profesores, tenemos abogados, personas de diferentes vertientes profesionales que les gusta mucho la literatura, así que somos todos nosotros uno solo y compartimos cada uno nuestras interpretaciones de los cuentos, los capítulos de novelas que estamos leyendo. Al principio, el club se formó con una orientación de ver solamente las letras peruanas, esto como un homenaje al Bicentenario. Pero ya después de julio 2021, hemos ya incorporado también las letras latinoamericanas. Aquí. El club sale en plataforma Zoom todos los miércoles a las 8. Inicialmente el club salía los días miércoles a las 7. Luego salió a las 7:30 y luego lo pasamos a partir de las 8 de la noche. ¿Por qué? Porque con la presencialidad ya muchas personas como que tienen que llegar a su casa para poder conectarse, ¿no? Entonces ya aproximadamente hace 2 meses ya estamos a las 8 de la noche. La primera edición del club se realizó vía plataforma Zoom el miércoles 15 de abril del 2020 a las 7 de la noche, que fue el primer horario del club. A la fecha contamos con 71 ediciones semanales. Yo cuando veo ese número de 71 como que me da cansancio porque ha sido un trabajo muy fuerte, pero bueno, estamos esperando siempre que el club sea cada vez más autogestionario, ¿no? Es decir, que el mismo club pueda también tener otro coordinador que no sea solo yo, sino que sea un club vivo y donde la labor se pueda repartir con más miembros. Porque de hecho tenemos una comisión que define los participantes bien en el sentido de los textos, los cuentos, los autores, ¿no? Pero también necesitamos más fuerzas para que podamos otros equilibrar un poquito todo lo que es la investigación, que es lo más complejo para el club. Es decir, es complejo definir qué autor, qué cuentos, qué novelas, ¿no? Es una labor de investigación un poco fuerte que tenemos que trabajarlo entre todos. Cada reunión está programada para 1 hora, pero es tan interesante, por ejemplo, aquí que también es parte del club, y dará cuenta también de que es tan interesante que pasa la hora y seguimos conversando, a veces llega hasta las 2 horas y media. En la comisión, como les decíamos, seleccionamos 4 cuentos cuando lo que queremos ver es cuentos, pero también hemos visto 2 novelas completas, ¿no? Que vamos a verlo un poquito más adelante. Tenemos 2 novelas completas que también hemos visto en el club. Y siempre teníamos este formato en cuanto a cuentos, que después de 4 ediciones de cuentos, tengamos una 5ª edición con un conversatorio con un experto en el autor que estamos trabajando. En el caso de novelas, que hemos tenido 2 novelas, no hemos tenido el experto en el autor, sino el mismo autor ha estado con nosotros, ¿no? Eso lo vamos a poder ver en cuanto a 2 novelas, una selección de cuentos y una antología de cuentos. Pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Para pertenecer al club, lo único que se necesita es inscribirse en el Facebook de San Borja Cultura. Sus datos se incorporan a un WhatsApp interno de coordinación. En WhatsApp somos 225 integrantes y aproximadamente en cada edición semanal nos conectamos 30 personas, ¿no? En promedio. Hemos tenido picos mucho más grandes, pero también números menores también. Sobre todo ahora que ha surgido ya la presencialidad,
tenemos menos participación, pero ya se ha generado como una familia. Entonces todos saben que llega tal día miércoles y que si todo funciona bien en cuanto a los tiempos, va a encontrar siempre un puerto seguro, ¿no? Donde encontrarnos todos, porque ya hemos generado vínculos muy fuertes entre todos nosotros. Y también tenemos otros integrantes de otros distritos. Yo diría que todos los distritos de Lima están integrantes de nuestro club. Y también tenemos de otras regiones, ¿no? Como Cajamarca. Los domingos a las 4 de la tarde, en el WhatsApp de coordinación, se envía el texto del cuento que vamos a leer o del capítulo de la novela que vamos a leer y que vamos a abordar el miércoles. El cuento se envía en texto y en audio. ¿Por qué? Porque también nuestro club es socialmente responsable en cuanto a participantes que no tienen capacidad visual. Entonces ellos sí requieren el apoyo del audio, ¿no? Para poder seguir en el club. Y tenemos sí estos amigos que son sí muy militantes, están muy activos y son muy portadores de contenido en nuestras conversaciones. Entonces siempre el audio es muy importante, que llevamos junto con el texto los días domingos, los compartimos en el WhatsApp de coordinación. Y la dinámica, como les decía, lo que se presenta es una visión sintética del cuento o del capítulo de la novela que vamos a abordar y ya se genera una dinámica, cada uno pide la palabra, se hace una relación del orden de la petición de la palabra y en función de ello se da el tiempo para que todos los puedan compartir y puedan expresar sus pareceres, ¿no? Es muy rico, muy bonito todo lo que compartimos cada miércoles. Como estamos viendo mucho lo que es al principio cuentos y novelas del contexto peruano, siempre la discusión está en función de diferentes contextos históricos, social, biográfico del autor y la novela o cuento que estamos abordando, ¿no? Y discutimos mucho sobre los rasgos de nuestra sociedad peruana, que hay muchas cosas que tenemos que ir avanzando como país, ¿no? Vemos muchos cuentos, por ejemplo, que se abordan temas de discriminación racial, sexual, idiomática, diferentes aspectos que tenemos que nosotros avanzar como sociedad y siempre enrumbándonos en cuanto a los valores, que son muy importantes y trabajando desde en todos los niveles, ¿no? Desde educación básica hasta la educación universitaria y más. Vamos a comenzar con un rápido recuento de nuestros autores y de los cuentos que hemos visto y novelas que hemos visto rápidamente para poder pasar un diálogo con todos ustedes en cuanto a algunas preguntas que tuvieran. El primer autor que comenzamos fue Julio Ramón Ribeiro, y justo con otros comenzamos Julio Ramón Ribeiro, ya a las 2 semanas ya habían otros clubes que también estaban tocando Julio Ramón Ribeiro. Yo creo que en el 2020 hubo una fiebre por Julio Ramón Ribeiro, todos estaban tocando a Julio Ramón. Vimos estos 4 cuentos, La Insignia, Solo para Fumadores, Los Eucaliptos, El Jefe, y yo diría que de los 4, el que fue más abordado y que hubo mucho más polémica fue Solo para Fumadores. Es un cuento bastante largo, es más, la edición original del Solo para Fumadores es como un cuento completo, donde comienza con la portada con Solo para Fumadores, una antología de pocos cuentos, pero la clave es Solo para Fumadores. Es un cuento muy interesante, donde prácticamente es una biografía de los cigarros que fumaba Julio Ramón durante toda su estancia en Europa, que es muy interesante, todo lo que sufrió por el cigarro y al final, como al final tuvo la decisión dramática de tener que volver a fumar estando enfermo, porque si no fumaba no podía escribir, ¿no? Una decisión dramática que tuvo al final de su vida. Y como siempre teníamos nosotros como el expositor de cierre que hiciera un recuento de toda la labor realizada de conversación y de investigación, expuso el señor Julio César Zavala Vega, que también es una persona muy conocida porque tiene una librería en Lima y que también tiene muchos contactos con autores y que fue también amigo personal de Julio Ramón y que también ha salido también muchas veces en RPP en domingo cuando estaba Patricia Río en su programa sobre los autores y sobre novedades literarias los días domingos en la tarde, ¿no? Muy interesante Julio César, que nos ayudó con la exposición y conocer un poquito más a Julio Ramón. Luego tuvimos el ciclo de cuentos dedicado a nuestro gran Abraham Valdelomar, un personaje muy interesante, no solo dedicado a la literatura, sino también muy dedicado a la política, sobre todo en el tramo final, su apoyo a Billinghurst, muy interesante. Vimos La Paraca, Ojos de Judas, Almas Perdidas, Heliodoro, El Reloj, Mi Nuevo Amigo, inédito, y El Alfarero, es muy
interesante del famoso autor El Caballero Carmelo, y a mí me gustó mucho, mucho La Paraca y Ojos de Judas, ¿no? La Paraca es un viento de arena que se puede ver justamente en las inmediaciones entre Ica y Pisco, ¿no? Y eso que todavía existe, entonces muchas personas pueden sentirlo a veces en estos viajes interprovinciales en La Paraca, ¿no? Y Ojo de Judas es sobre el tema de una aparición, como no, una aparición fantasmal. Justamente comentando esto con un amigo de Pisco, me dice que Pisco es un puerto, es una ciudad en donde todos los cuentos de fantasmas es muy rico. Generalmente porque hay muchas embarcaciones que por el tema de los vientos hace que muchas tripulaciones estén perdidas por varios días, ¿no? Lo cual favorece mucho a los cuentos de fantasmas de tripulantes que nunca regresaron. Aquí estuvimos con el cierre del expositor invitado, el señor Danilo Sánchez León, que también es un experto en cuentística peruana del siglo XX, así que fue una sesión muy, muy interesante poder conocer a Gran Valdelomar con el señor Danilo Sánchez León. Y el siguiente ciclo fue dedicado a Arguedas, a José María. Nosotros recordamos mucho un ciclo grande que hicimos por Julio María Arguedas con Quique Espinosa en el 2010, que fue justamente el año del centenario de su natalicio, y yo tenía ya mucha investigación, recuerdo de esas épocas, entonces para mí fue muy interesante poder actualizarlo justamente con esta relación de cuentos que hemos visto. La agonía de Razuñiti, El sueño del Pongo, que de Cataypampa, El joven que subió al cielo. El sueño del Pongo, ustedes saben que es realmente el más conocido de los que están aquí en esta relación. Destaca mucho Arguedas más por su novelística, pero también estos son cuentos muy interesantes, y hay una relación de cuentos también muy, muy interesante con Francisco Izquierdo Ríos, que fue el siguiente autor en cuanto a lo que son mitos y cuentos peruanos. Muy interesante en costa y sierra, pero selva lo vio ya con Francisco Izquierdo Ríos, que es de la selva, ¿no? Es muy, muy interesante, porque yo creo que José María Arguedas, si lo podemos ver más que literato, fue un investigador social, un gran recopilador, ¿no? de fuentes míticas andinas, ¿no? Yo creo que ese ha sido su gran aporte, porque su obra antropológica lastimosamente tiene poca difusión, pero yo creo que es el centro de toda su narrativa. Y estuvo con nosotros dos personajes muy interesantes para cerrar los ciclos: Emilio Sánchez León, que también es parte del Consejo Municipal en el enfoque literario, y el doctor Omar Ponce Valdivia, que esa fue una reunión impresionante porque fue vinculada con la musicología andina, porque Arguedas no solamente fue una persona vinculada con las letras, sino también con la música. Él también promovió mucho en los años 60, 70, desde su función pública, que se pudiera hacer un inventario de toda la musicalidad andina cuando esto recién entraba en Lima, ¿no? Lima realmente estaba cerrada para todo el tema artístico andino, pero por ejemplo con Jaime Guardia y con otros autores músicos también se hizo un inventario de esta musicalidad que fue muy interesante, y Omar Ponce Valdivia nos dijo algo de Arguedas muy interesante, que Arguedas no quería la teorización de la música andina, quería que simplemente se escuchara y se reconociera, pero no entrar a la teorización de la música, sino a la música viva, ¿no? A compartir la música viva. Y aquí viene el otro ciclo de Francisco Izquierdo Ríos, que también fue amigo de Arguedas, aunque al final de su vida hubo una distancia entre ellos. Y aquí vimos cuentos muy interesantes, pero ya de la órbita, podemos decir, amazónica, ¿no? El Bagrecico, que es un cuento muy interesante, un cuento infantil que se lee mucho. La maestra de la selva. Cintia el Viborero, que es un cuento muy lindo. El colibrí con cola de pavo real. Cintia el Viborero es un cuento muy emblemático, y lo recuerdo mucho por una anécdota de una niña que le gustó tanto el cuento porque su mamá le contó ese cuento a la niña, y ella, la participante del club, ella es ciega, no tiene capacidad visual, ¿no? Ella se llama Joanny, y su hijita le gustó mucho el cuento Cintia el Viborero, ¿no? Cintia el Viborero es una persona que va aprendiendo básicamente el arte de la hipnosis, ¿no? Básicamente de diferentes animalitos hasta que llega a llegar a tener el don de la hipnosis de las serpientes, ¿no? Entonces, me contaba Joanny que su hijita miraba fijamente a su papá
y porque quería hipnotizarlo, así como la serpiente, ¿no? Y su papá le decía, ¿por qué me miras así? ¿Por qué me miras así? No, soy Cintia el Viborero, quiero que me compres un helado, ¿no? Y el papá decía, no me molestes, no me molestes, y le seguía mirando, mirando, mirando. Y también quería mirar a su mamá y le dijo a su mamá, mamá, bueno, contigo no funciona porque tú no ves, voy a seguir con mi papá. Y a su papá también, hasta que al final tuvo que comprar el helado porque ella era Cintia el Viborero que tenía que hipnotizarlo para que le compre el helado. Luego vimos, por favor, El colibrí con cola de pavo real, también un cuento muy, muy bonito. Todo de la órbita más que todo infantil, aunque hay algunos que son más para un público adulto, como es La maestra de la selva. Es un cuento un poco dramático de cómo se pierden los niños en los pequepeques, en la selva, por la subida de los ríos. A veces los niños tienen que ir en pequeñas balsas a sus colegios y de repente sube el río y la maestra ve que el niño no llega y se voltean las balsitas y se quedan los niños en las crecidas de los ríos, ¿no? Es algo muy, muy dramático. Este fue el ciclo con el señor Izquierdo Ríos, y estuvimos como con invitado especial al señor Roberto Rosario, que también es autor de cuentos y también compañero de trabajo también del señor Francisco Izquierdo Ríos, claro, menor, pero también compartió mucho círculos de creadores literarios con el señor Francisco Izquierdo Ríos. Luego viene el ciclo de cuento de Carlota Carvalho de Núñez. Carlota Carvalho de Núñez es también una autora muy importante, que también yo la descubrí justamente. Ella tiene una novela que se llama Rusty, el pequeño alucinado, del año 43, que se ha reeditado hace poco también en el año 2000, pero con algunas variaciones. Y justo tuvimos como cierre la participación de su hija, la señora Pilar Núñez Carvalho, que nos contó mucho sobre su mamá y su proceso creativo, ¿no? Entonces, en el ciclo dedicado a Carlota Carvalho Núñez, también en literatura infantil, entonces tenemos Oshta y el duende, y también tenemos toda esta secuencia hecha con Russi, el pequeño alucinado, que es la novela que vimos, ¿no? Hicimos aquí un corte bien interesante. Vimos capítulo 1 y 2 porque vimos que el capítulo final era más que todo una novela hecha en 3 partes. 2 capítulos que sí eran corridos, pero hubo un bloque intermedio que realmente era fácil hacer una elipsis de ese corte, así que fuimos de frente al capítulo final con una pequeña explicación del intermedio. Funcionó muy bien, y tuvimos el cierre con la señora Pilar. Luego, terminando el ciclo de literatura infantil, estábamos aquí con Rosa Serna Guardia. Rosa Serna Guardia, ella es de Ancash. Estuvimos con ella con este ciclo de cuentos, La niña de las trenzas azules, El niño de las alturas, Los días de carbón y La alforja del jorobado, que también son cuentos que también se encuentran en plan lector y que también de repente sus hermanos menores también han leído cuentos de la señora Rosa Serna Guardia. Ella se ha dedicado plenamente a la docencia, ¿no? Ella es una señora soltera, y se dedicó plenamente a la soltera y a sus cuentos, ¿no? Y haciendo una experiencia muy interesante. Ella decía que hacía sus cuentos con sus alumnos, que muchos cuentos que ella ha escrito han sido producto de una creación colectiva con sus alumnos. Muy bien, así terminamos nosotros el 2020. Es decir, hasta aquí terminamos el 2020 y ya teníamos que ver el 2021. Y el 2021 lo comenzamos con poesía peruana, con Blanca Varela, que fue un éxito, porque Blanca Varela no solo es una poeta muy interesante, muy intensa, sino que también es muy feminista, ¿no? Y la mayoría de nuestro club son chicas, son jóvenes, y también ellas se sintieron muy identificadas con esta poesía muy vigorosa de Blanca Varela, contestataria y reclamando mucho el espacio femenino, ¿no? Desde los 60. Muy, muy interesante todo este ciclo de poesía peruana, y la tuvimos el cierre con la señora Eliana Vázquez Colichón, que ella nos ayudó también a entender un poquito más la obra de Blanca Varela, su poética, porque su poética no es sencilla, es una poética compleja. Así que nos ayudó mucho a entender la poética de Blanca. Leímos muchísimo. Yo entré en una fiebre por Blanca Varela, me compré no sé cuántos libros para entender más, porque su poesía da para muchos canales de interpretación. Es muy rica. Luego seguimos con Alonso Cueto. Alonso, que es un amigo también de USIL, muy cercano también a Quique, lo conocemos mucho Alonso, y también tuvo
la gentileza de estar con nosotros en la reunión de cierre cuando nos dedicamos a La Pasajera. Es una novela corta derivada de La Hora Azul, que también todos ustedes deben conocer, y ha sido una reunión muy, muy interesante. Él estaba en un hotel fuera de Lima, pero tuvo la gentileza de estar con nosotros vía Zoom, así que esa fue la reunión del miércoles 10 de marzo. Nos dedicamos aproximadamente 5 sesiones a revisar los capítulos de La Pasajera, que era una novela corta, porque nosotros ya queríamos ponernos otras metas, ya no dedicarnos solamente al cuento, sino también a la novela. Luego fuimos a los cuentos, esta vez con Katia Dawi, es una autora maravillosa, muy sensible. Vimos su libro de cuentos Aquí hay iceberg, nos dedicamos 4 o 5 sesiones a estar con ella, y ella también tuvo la gentileza de estar con nosotros en la reunión de cierre. Nos habíamos puesto como meta justamente en el 2021 ya no contar con un experto en la obra del autor, sino contar con el mismo autor en la reunión de cierre, ¿no? Y justamente estas reuniones de cierre, comenzando con Alonso, han sido reuniones que han tenido mucho, mucho interés, ¿no? Pasaban los 75, 80, 90 participantes siempre cuando teníamos las reuniones de cierre con los mismos autores, por toda la difusión y por todo el impacto que tenían los autores en el gusto de todos los que participaban en el club, y se pasaban la voz entre otros clubes de Lima, porque sabemos que los clubes de lectores ha crecido mucho justamente a raíz de la pandemia en Lima Metropolitana. Luego tenemos este gran ciclo que dedicamos a la distancia que nos separa de más de 2 meses, porque nos dedicamos a revisar todo el libro, un libro grande, complejo, así que leímos los 12 capítulos, fue un trabajo muy intenso, sobre todo por la grabación, porque nosotros nos propusimos grabar también la novela, porque por nosotros amigos que no tienen capacidad visual. Fue una labor intensa. Hubo un momento que yo dije la locura de vamos a grabar todo el libro, y lo hicimos, y se llegó, gracias al concurso de todos, usamos el paquete Audacity, y con ese paquete grabamos los 12 capítulos, ¿no? Y la reunión de cierre estuvimos con el mismo Renato Cisneros, que estuvo desde Madrid el 8 de junio, muy, muy muy abierto a todas las preguntas que fueron difíciles que se le hizo, porque es un tema familiar. Ustedes saben que la novela La ciencia que nos separa es la historia de su padre. Es un padre muy polémico por las decisiones que tuvo, básicamente en cuanto al terrorismo, en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en el gobierno de la Quieta Belaúnde, en el segundo gobierno de los 80, donde hubo mucho más casos de desaparecidos. Y entonces fueron preguntas un poquito complejas, pero él las supo responder con mucho cariño y con mucho respeto por el club, ¿no? Estamos muy agradecidos, fue una dinámica impresionante todo lo que se hizo, y ha sido una gentileza de él, porque hay una diferencia de 7 horas de Lima con Madrid. Nos estábamos acá 7 de la noche, ¿no? Y él estaba a 3 de la mañana, 2 de la mañana en Madrid, así que y la reunión duró como 3 horas, ¿no? Él prácticamente recibió el amanecer en Madrid, y nosotros estábamos felices con todas las preguntas que les hacíamos. A Renato, somos muy agradecidos a Renato Cisneros y esta gran reunión del martes 8 de junio del 2021. Luego vino toda la parte política compleja de las elecciones, y yo me acuerdo que estábamos en junio, julio, y todo el mundo decía, me acuerdo en todos los lugares que yo conocía muy cercanos, me voy del Perú, ¿no? Me voy del Perú porque me voy a emigrar. Entonces, justamente esto me llamó mucho la atención, y encontré un libro de antología de cuentos de Iván Tais, que se llama Pasajeros Perdurables, que son una antología de cuentos, donde también está Ribeiro, de autores peruanos que hablan de cuentos de sus permanencias en el extranjero, ¿no? Lo difícil que es vivir en el extranjero y asentarse en el extranjero. Así que dedicamos justamente aproximadamente 5 reuniones a ver 5 cuentos de este libro de antología, Pasajeros Perdurables, con la selección de Iván, y gracias a Katia, porque Katia también ha sido alumna de Iván Tais, y por las referencias que teníamos con Katia pudimos acceder a Iván Tais, que está radicando en Estados Unidos actualmente, y tuvimos una sesión desde Estados Unidos con Iván Tais para hablar de esa selección de cuentos, ¿no? Él dice algo, él tiene una teoría muy interesante. Él dice que un autor solo encuentra su voz interior, su voz para escribir, cuando rompe su relación con su país natal.
¿no? En el exilio se genera la voz del autor. Es una teoría que yo recuerdo que le vuelvo a decir a Iván en la reunión: Iván, ya después de casi 20 años de la antología de cuentos de pasajeros peruanos, ¿tú sigues creyendo que la voz del autor se encuentra cuando está en el exilio? Sí, me dice. Pero también hay dos exilios, me dijo. Hay el exilio exterior, es decir, yo me voy del país y voy a ver cómo vivo, y ahí se genera una fractura, y yo encuentro mi voz, pero también hay el exilio interior, me decía. El exilio de entrar a uno mismo y también desvincularse con el mundo externo. También me pareció una salida también muy interesante, ese exilio hacia adentro, ¿no? No solo el exilio hacia afuera, sino que también podría haber un exilio hacia adentro. También estamos muy agradecidos con Iván por esas 2 horas que nos regaló, porque al principio nos dijo, máximo Mario, 45 minutos, y se quedó 2 horas con nosotros, así que ha sido una reunión también maravillosa, esta reunión con Iván el día miércoles que tuvimos con él. Y luego entramos al Bicentenario, a julio, y en relación a julio hicimos 5 conferencias vinculadas con el Bicentenario. Una, primero, la San Martín y la Biblioteca Nacional, con el gran historiador de la PUC, Pedro Gibovich, que también enseña en la Pacífico, también muy amigo nuestro. Y también estuvo con nosotros la historiadora y también arqueóloga Miriam Salas Olivari, que nos habló de la mujer en la historia del Perú, pero en el Perú prehispánico. En el Perú prehispánico también fue una reunión muy interesante, porque todo su trabajo arqueológico de la mujer en todas las culturas, ¿no? Prehispánicas, ¿no? Nazca, Chavín, Paraca, Chimú, es decir, fue una reunión espectacular. Luego estuvimos con Rafael Sánchez Concha, que también es historiador de la PUC, a través de la conferencia La cultura y romanticismo en el Perú del siglo XIX, muy interesante, sobre cómo los héroes, básicamente, de la guerra con Chile, eran hombres que dieron su vida porque estaban ellos imbuidos de lo que se llama la cultura del romanticismo, ¿no? La cultura de dejar la vida por la gloria que estaba ya reflejada en la cultura romántica, muy, muy interesante. Luego teníamos 2 conferencias más vinculadas con el Bicentenario, que tuvimos el Templo Arqueológico de Montegrande, Jaén, que también estuvo Quique presente, con el arqueólogo Quirino Olivera Núñez. Impresionante su trabajo de arqueología, muy interesante todo el trabajo que está desarrollando él, con hipótesis muy interesantes, en donde él está siguiendo la hipótesis de Tello, en que en la Amazonía se originó realmente el hombre peruano, que es una hipótesis que se había abandonado mucho por otras, pero se está volviendo a ese tema fundamental, que la Amazonía se había perdido en el ámbito arqueológico y ahora está regresando. Y también tuvimos la conferencia La cripta de los héroes del presbítero maestro, con Roxana Aybar Díaz, que ella también es arqueóloga, y vimos todas las criptas funerarias, básicamente los mausoleos, no solo de la cripta de los héroes, sino también de familias pudientes y también de artistas, también de personas de mucha connotación y de fama en el Perú, básicamente del siglo XIX y comienzos del XX, ¿no? Fue una exposición maravillosa de todo lo que es el arte de los mausoleos. Muy, muy interesante. Y luego, terminado el Bicentenario, terminado julio, entonces nosotros entramos, julio y agosto, entramos nosotros a otra dinámica, es decir, bueno, ya hemos visto literatura peruana, vamos a entrar a literatura latinoamericana. Así que la primera autora que vimos fue Clarice Lispector, que es una autora croata, de origen croata, pero ella vivió toda su vida en Brasil, fue esposa de un diplomático, vivió también muchos años en Washington, y su cuentística es impresionante, es muy, muy interesante. Vimos esos cuentos que están referidos en el slide: Felicidad clandestina y el primer beso, Preciosidad, silencio, Amor y una gallina. Una gallina es uno de sus cuentos más famosos. El búfalo y el resto del carnaval, Encarnación involuntaria y Secuestro del caballo. Fueron textos muy, muy interesantes de Clarice. Es una literatura que no llega mucho a Lima, porque la literatura portugués de origen portugués, así brasileño, no llega mucho a Lima, no hay mucha demanda por estos libros, pero sí encontramos un PDF con toda su cuentística, lo cual fue muy valioso para nosotros. Y se lee mucho en Buenos Aires. Por ejemplo, en Buenos Aires encontramos muchos audiobooks, ¿no? Audiocuentos de Clarice, ¿no? Se lee mucho en Buenos Aires, porque también es una precursora del feminismo, ¿no?
y de la crítica de la sociedad patriarcal. Muy interesante también todos estos temas, y sobre todo el tema del deseo reprimido. El tema de cómo la mujer tiene que reprimir su deseo porque si no es mal vista y es mal considerada y pierde su sentido de pertenencia en la sociedad. Eso también es una precursora del feminismo, podemos decir, así como Blanca Varela. Y actualmente estamos en el ciclo de García Márquez, de Gabriel García Márquez, con los 12 cuentos peregrinos, publicaron en el año 82. Los 12 cuentos peregrinos se llaman así porque son cuentos escritos por García Márquez en su estancia en Europa, ¿no? Entonces son cuentos que fueron escritos desde mediados de los 70, desde que prácticamente él está en Barcelona, en Roma, ¿no? Toda su estancia en Europa, y vimos esos cuentos: Arrastra tu sangre en la nieve, Me alquilo para soñar, La Santa, Solo vine a hablar por teléfono, y María Dos Prazeres, que va a ser para este miércoles 10 de noviembre. Así que, queridos amigos, esos han sido nuestros autores, nuestros cuentos, nuestros casi 2 años, y tendremos fin de año, en diciembre, a mediados de diciembre, la quincena, vamos a tener una reunión presencial con los amigos del club para celebrar el habernos conocido, ser un compartir franciscano para poder conocernos, porque nos conocemos vía virtual, pero no nos conocemos vía presencial, y con la vacunación creo que ya podemos conocernos ya directamente, y también conocer todos sus pareceres. Así que con esto, muchísimas gracias, aquí que por la invitación, y acá listo para poder atender sus comentarios y cualquier inquietud que haya surgido por la exposición. Muchas gracias. Mario, ¿cómo estás? Mario, ahora vienen las preguntas. Voy a ver si te hacen las preguntas. Mario, yo voy a comenzar con la primera. Ser un motivador de la lectura, tener a tu cargo todo este gran trabajo que nos has mostrado, también requiere un gran amor por los libros, ¿no? Y ese creo que es el secreto, porque tú eres un lector impenitente, o sea, tienes muchos libros en tu casa, tienes muchas aficiones, muchos tópicos, y creo que eso ha sido una ventaja para poder hacer todo este despliegue que nos ha dejado encantados con tu exposición, porque ha sido todo un despliegue de autores peruanos, de autores jóvenes, y después de terminar con Gabriel García Márquez, ¿no? Adelante. Sí, Quique, el amor a los libros es muy grande, es un amor que compartimos, creo que con muchos amigos de USIR, y también de quienes nos están acompañando el día de hoy. Es un amor grande. Creo que conocemos los libros para conocernos más a nosotros mismos, a nosotros como individuos, como parte también de un contexto social, histórico, hasta mundial. A mí me gustan mucho los libros, pero te confieso que el club para mí ha sido un trabajo muy fuerte, porque yo no soy una persona que haya conocido mucho literatura peruana. Eh, Mi literatura era más de otros enfoques, más de otros autores extranjeros, pero no literatura peruana. Y eso hacía para mí un proceso un poquito complejo, porque yo no había leído tanto literatura peruana como yo creía haber leído, ¿no? Entonces, ya cuando comienzo a ver los autores, muchos autores que hemos presentado en el club, yo no había leído en absoluto, ¿no? Por ejemplo, Cota Carvalho de Núñez, en absoluto, ¿no? Rosa Serna Guardia tampoco, Francisco Quero Ríos tampoco, pero como el club se había fijado por el bicentenario ver letras peruanas, teníamos esa directriz, ¿no? Y ha sido gracias a esa directriz que he podido yo aprender mucho de literatura peruana que yo no conocía. Y lo más rico, Kike, es haber conocido a personas que están en el mundo cultural peruano, y te cuentan referencias de autores, que es riquísimo, ¿no? A veces creo que nuestra propia educación, educación básica hasta universitaria, nos lleva mucho a ver la cultura por otros países, pero no tanto por el propio, ¿no? Entonces, para mí ha sido un gran trabajo conocer el tema de literatura peruana más. Ese ha sido para mí un trabajo más fuerte, sí. Han llegado dos preguntas. ¿Qué obras han sido las más comentadas o debatidas entre los miembros del club? Esa es la primera. Y la segunda, ¿utilizan algún software para convertir todo un libro en audio? Entonces, tienes dos preguntas. ¿Cuál ha sido la más debatida? ¿No? Y si tienes un software para convertir un libro en audio.
Sí, las más debatidas, yo creo que, podría decir por la memoria reciente, yo creo que las de García Márquez que estamos viendo actualmente están muy interesantes, porque son cuentos en donde ya hay muchos estudios, ya hay incluso tesis doctorales, hay mucho trabajo de investigación, en donde son muy interesantes para poder recabar otros puntos de vista, ¿no? Y es muy importante porque son cuentos que ya tienen más de 30 años, 40 años, y en la literatura como en el arte es muy importante el paso del tiempo, porque el tiempo va a determinar fundamentalmente si una obra es buena o no. Hay a veces obras de moda que no sabemos si tendrá mucho impacto posterior, ¿no? Pero, por ejemplo, para mí, la última reunión que tuvimos, porque lo tengo muy reciente, el solo vine a hablar por teléfono de García Márquez de 12 cuentos peregrinos, ha sido impresionante, ¿no? Tony, Porque es no. un cuento en donde es una persona que está en la carretera, el carro se le complica y de repente viene un autobús con muchas mujeres que están adentro y le dice, por favor, quiero hablar por teléfono porque tengo que hablar con mi esposo. Y de repente el autobús la lleva a un lugar que parece un convento, todas están como vestidas de blanco, entra y al final era un sanatorio mental y al final era un psiquiátrico, ¿no? Un psiquiátrico donde ella ha estado ahí y al final ella quiere hablar por teléfono para decirle a su esposo que se va a demorar, pero al final se queda 2 meses en el psiquiátrico, ella hace todo lo posible, se comunica con su esposo llega y le convencen de que está mal, mal de la mente, ¿no? Y se queda ahí, estando sana, lo cual era un cuento bastante fuerte porque Cruel. yo me acuerdo que hubo un integrante que comenzó a hacer un análisis del cuento diciendo acá hay dos cosas imperfectas, ¿no? Primero, no es posible pues, que una persona desaparezca, sino más, la policía, hay seguro, no sé, no es posible que una persona desaparezca así, así que hay errores, ¿no? Pero definitivamente García Márquez tiene un lema cuando escribe, ¿no? El lema que tiene García Márquez es que el escritor tiene que desarrollar el poder de poner la realidad entre paréntesis, es decir, generar un poder hipnótico en las personas, ¿no? Y eso ha sido, creo que, la maestría del cuento, porque creo que en lugar de buscar la explicación de por qué está en el sanatorio, que era la explicación que se quería dar en el club, creo yo, como lo dije también, Club, porque también todas las opiniones son verdaderas y son válidas, es que yo creo que el objetivo de García Márquez no era explicar cómo una persona así puede estar en un sanatorio estando sana, sino que quería hacernos sentir que cualquiera de nosotros podría estar en ese sanatorio, ¿no? Es decir, hacernos sentir el miedo y el pánico de estar en ese sanatorio estando sanos. Y claro, de quedarte en un sanatorio te vas a volver un enfermo mental, porque evidentemente si estás en ese ámbito, definitivamente te vas a enfermar, ¿no? Ese es un thriller de García Márquez, que evidentemente no es muy conocido García Márquez por sus thrillers, sino más por su real imaginario, ¿no? Pero este era. Y otro cuento que también generó mucha polémica fue Una gallina de Clarice Lispector, ¿no? Una gallina, que es un cuento Precioso, impresionante, precioso. precioso, porque es un cuento que una crítica pues al rol de la mujer, ¿no? Al rol tradicional de la mujer, y cuando uno lee el cuento se da cuenta pues que es de una niña, ¿no? Ha sido escrita por, imaginamos a Clarice de niña, viendo como una gallina que se le van a comer, porque ustedes saben que para comer gallina hay que hervirla casi toda la mañana, ¿no? Entonces hay que y había que matar la gallina a las 9 de la mañana, y entonces y de repente están por matarla y la niña ve pues que ha puesto un huevo. Y la niña se maravilla porque ha puesto un huevo, pero también la que está más maravillada es la gallina, porque también la gallina era su primer huevo. Entonces, y evidentemente la gallina alcanza una alta reputación en la familia por haber puesto el huevo, ¿no? Y entonces, y después comienza Clarice a hablar pues de la preeminencia que ha tenido la gallina, ¿no? Después del huevo, y después al final, bueno, dice que, bueno, matan a la gallina ya con los años, ¿no? Pero evidentemente es un cuento, una crítica, pues, ¿no? Al rol de la mujer, ¿no? Que si una mujer, pues, evidentemente no tiene rol maternal, como que no ha cumplido su rol social, ¿no? Y es increíble, no van a creerlo, pero yo cuando lo leí, me pareció sí inquietante, pero todos los trabajos que se han hecho alrededor del cuento de una gallina es impresionante, desde a nivel de la literatura, sociología. Es increíble el impacto que ha tenido ese cuento. Y en cuanto
al paquete de grabación, sí, hay un paquete que se llama Audacity, que lo usan mucho ahora en los colegios, donde los niños también pueden grabar sus propios cuentos, sus propias producciones. Y justamente un miembro de la comisión, un miembro del club, que también es profesor docente, nos facilitó un aprendizaje en el Audacity y ahí se puede comprimir muy rápidamente el audio. El gran problema que tenemos con los audios, por ejemplo, de los celulares, usábamos antes el celular para grabar, es que el audio del celular ocupa mucho, mucho espacio. Es muy pesado esos archivos de grabación en celular. Pero el Audacity tiene la ventaja que se puede editar lo que uno está grabando. Por ejemplo, si hay un espacio que a uno no le gusta, simplemente lo corta y puedes volver a la grabación, ¿no? No tienes que comenzar de nuevo, sino simplemente grabar las partes del audio que no han salido bien, ¿no? Y lo más importante es que no pesa casi. Entonces, una vez que ya se graba, el archivo casi no pesa y es muy fácil de enviarlo por WhatsApp. Esas son las preguntas, Quique, que se formuló. Y acá tengo dos más. ¿Cómo hacen para seleccionar los autores? Porque se ve una selección diversa y dedicada. Felicitaciones por el trabajo. Y segundo, ¿han presentado algún problema con el autor respecto a brindar sus obras en audio? Derechos de autor y una felicitación. Sí, bueno, en cuanto a lo último de derechos de autor, realmente hay muchos audios que ya están en YouTube, entonces hay muchos YouTubes que ya existen, entonces la mayoría de los cuentos ponemos los YouTube de los cuentos que ya están, ¿no? Hay muchos YouTube que ya están. En cuanto a los problemas de derecho de autor, como nuestro fin no es la comercialización, no es generar realmente lucro, entonces nuestro fin únicamente es por el tema de discapacidad visual, ¿no? Ese es nuestro objetivo, ¿no? Además, además también es una difusión cerrada, ¿no? No tiene como fin justamente amplificarlo mucho y además es una grabación que amateur, ¿no? Es una grabación profesional. Entonces, creo que por ese lado se corta mucho los riesgos de generar un daño por haberlo hecho así. En cuanto al tema de la comisión, sí, es lo que más demora realmente la selección de los autores, la selección de los cuentos, porque necesitamos ver los cuentos que más nos gustaría tocar, conocer un poquito al autor, hacer bastante trabajo, ver si su obra realmente tiene un impacto en los temas que hemos visto, si hay una concatenación de temas. Sí, es bastante complejo y lo más difícil, ¿no? Pero lo rico es ya la conversación. Justamente Fuguet, el famoso autor chileno, decía que el cine tiene dos placeres, ¿no? El cine tiene dos placeres. El primer placer es ver el cine, ver la película, y el segundo placer es comentar la película, ¿no? Esos son los dos placeres del cine. Y gracias a la Club de Lectura estamos teniendo los dos placeres del cine, ¿no? El primer placer, que sería leer, y el segundo placer, que es comentar lo que estamos leyendo, ¿no? Y entonces eso creo que es lo que vigoriza el placer, ¿no? Compartirlo, hacer el banquete, podemos decir, entre todos. Qué bueno, Mario. Vamos a ver si hay otro. Bueno, estamos muy a gusto con... En realidad nos has dejado encantados saber que el distrito de San Borja se preocupa tanto por la lectura y por la difusión, eso es muy importante, y también ese equipo que has encontrado tú y ese club tan vigoroso que hemos visto en las fotos, que son gente que va gozosa y va a disfrutar la lectura, ¿no? Entonces eso creo que es algo que es muy, muy bueno para todo club, ¿no? Todos van con convicción, nadie va obligado, nadie va a hacer vida social, sino va a ir a aprender. Yo creo que eso es un punto muy a favor. No sé si habrá más preguntas, alguien que quiera hacerlas, por favor, ahí está el Mario Aguirre dispuesto a responder. No tenemos, hemos comenzado antes, eso es verdad. Creo que tenemos que darte las gracias, Mario. Sí, hay una, ¿no? Sí. ¿Leen novelas, Franco Meli? ¿Leen novelas, Mario? ¿Van a volver a leer novelas? Pues parece hay un candidato para tu club.
Sí, genial, genial. Todos los amigos que se quieran unir, por favor, al fanpage de San Borja Cultura, de la Municipalidad de San Borja, los esperamos y pueden, por favor, unirse. Vean un día, de repente, como para ver si les gusta un poquito la dinámica y encantado de tenerlos. Sí, hemos visto dos novelas, La pasajera, de Alonso Cueto, que es una novela corta, y La distancia que nos separa, ¿no? De Renato Cisneros. La verdad que La distancia que nos separa nos dejó agotados, fue un trabajo de 12 capítulos, más de 480 páginas, un trabajo complejo. Fue muy interesante, pero también estamos ya buscando, ya nos toca ya otra novela peruana. De repente, una de las novelas candidatas para mí, yendo a literatura peruana, que me gustaría tocar es Ximena de dos Caminos, de Laura Riesco. Es una autora peruana de culto en cuanto a esta obra, entonces es una novela que estoy ya la adquirí, así que voy a leerla, completar, y es sobre toda la visión de una niña, ¿no? En esos dos mundos, en el mundo citadino y el mundo del Ande. Es un tema que me gusta mucho, voy a revisarlo bien y ya cuando haya fuerzas ya nos embarcamos también de nuevo en una novela. Muchas gracias, Mario. Mira, ya creo que nos ha encantado que ustedes hayan podido tener un espectro tan grande de cuento, novela, y también hayan conocido a los autores, que es lo principal, ¿no? Hayan conversado con ellos directamente, hayan absuelto sus dudas, y bueno, nos animas a seguir leyendo más, a querer saber más de los autores peruanos, y no solamente peruanos, sino también extranjeros. Te estamos muy agradecidos, Mario, por tu gentileza, por haber presentado este camino al desarrollo espiritual, y como has sido profesor de esta casa, te damos las gracias y un gran, no hay aplausos, pero sí hay un gran abrazo espiritual para ti y a todos tus seguidores. Gracias. Muchísimas gracias, Quique. Un saludo a toda la comunidad USIL y nos estamos viendo en la próxima. Muchas gracias. Gracias, Mario.